Mi ex me envió una invitación de boda para restregarme que se casaba con una modelo joven y perfecta. La novia canceló la boda en el altar apenas me vio, porque soy la única persona que sabe quién es ella realmente y de dónde sacó su fortuna. Estuvimos juntos 10 años. 10 años en los que apoyé a Julián mientras construía su empresa desde cero, sacrificando mis propios ahorros y mi tiempo. Cuando finalmente alcanzó el éxito, decidió que yo ya no encajaba en su nueva estética. Me dejó por una mujer 10 años menor, una supuesta heredera europea llamada Anastasia, que apareció de la nada en los círculos sociales más exclusivos. Julián, herido en su ego porque yo no lloré tras la ruptura, decidió enviarme una invitación a su boda de lujo, insistiendo en que fuera para que viera lo que es la verdadera clase. Lo que Julián no sabía es que yo no siempre fui la contadora aburrida que él conoció. Hace 15 años, trabajé como investigadora de fraudes en una firma internacional de seguros. Cuando llegué a la ceremonia y vi el rostro de la mujer que caminaba hacia el altar, el aire se me escapó de los pulmones. No era Anastasia. Era alguien a quien busqué durante 3 años por un desfalco millonario en el extranjero antes de que desapareciera del mapa. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, ella supo que su juego había terminado. Esta es la historia de cómo una boda de $1 millón se desmoronó en 3 segundos debido a un pasado que nadie puede borrar. Antes de comenzar este relato, queremos agradecer de corazón a todas aquellas personas que se suscribieron a este humilde canal. También quisiéramos saber desde dónde nos estás viendo el día de hoy, y qué estás haciendo mientras escuchas esta historia. Si te gusta este tipo de videos, no olvides suscribirte a este canal si aún no lo hiciste, darle manita arriba y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. La invitación llegó en un sobre de papel artesanal con bordes de oro y un sello de cera con las iniciales de ambos. J y a Julián y Anastasia. Me tomó por sorpresa, no porque no supiera que se casaba, la prensa local no paraba de hablar de la boda del año entre el soltero de oro de la tecnología y la misteriosa heredera, sino por la audacia de enviármela a mí. Dentro del sobre había una pequeña nota escrita a mano por Julián: espero que puedas venir, Lucía. Me gustaría que vieras que no te guardo rencor y que finalmente encontré a alguien que entiende mi mundo. Dicen que Anastasia es la mujer más bella que ha pisado esta ciudad, y no se equivocan. Sería bueno que cerraras este ciclo viéndonos felices. El tono era condescendiente, cargado de esa arrogancia que Julián había desarrollado en el momento en que su cuenta bancaria superó los 7 ceros. Para él, yo era el pasado rancio, la mujer que lo vio en sus peores momentos y que, por lo tanto, debía ser eliminada de su nueva narrativa de perfección. Pasé 3 días mirando la invitación sobre la mesa de mi cocina. Mis amigas me decían que no fuera, que era una trampa para humillarme. Pero había algo que no me cuadraba. Como exinvestigadora de fraudes, mi instinto siempre estaba encendido. Había buscado el nombre de Anastasia von Helmont en Internet. No había registros de ella antes de hace 2 años. Aparecía en eventos de caridad en Londres y Mónaco, siempre impecable, siempre rodeada de misterio. Julián estaba cegado por su belleza y por el estatus que ella le aportaba. Para un hombre que venía de abajo, casarse con una mujer de viejo dinero era el trofeo definitivo. Sin embargo, algo en las pocas fotos que circulaban me resultaba familiar. Esa forma de inclinar la cabeza, la línea de la mandíbula que el maquillaje no podía ocultar del todo. Decidí que iría. Pero no iría por despecho, ni por amor, ni para cerrar un ciclo. Iría porque necesitaba verla de cerca. Necesitaba confirmar una sospecha que empezaba a arder en mi mente como una brasa. El día de la boda, elegí un vestido verde esmeralda, sencillo pero elegante. Nada que gritara desesperación, solo sobriedad. La ceremonia se llevaba a cabo en una catedral antigua, seguida de una recepción en un castillo alquilado en las afueras. Julián no había escatimado en gastos. Había seguridad privada, flores importadas y una lista de invitados que parecía él quien es quien del mundo empresarial. Cuando llegué a la iglesia y tomé asiento en los bancos de atrás, pude ver a Julián en el altar. Se veía radiante, ajustándose el reloj de lujo que probablemente ella le había sugerido comprar. Se giró un momento y me vio. Me dedicó una sonrisa de triunfo, una de esas sonrisas que dicen, ¿ves? Yo gané. Le devolví un asentimiento educado. En ese momento, las campanas empezaron a sonar y las puertas principales se abrieron. La música de la orquesta llenó el espacio sagrado y Anastasia hizo su entrada. Caminaba con una elegancia casi sobrenatural.
El velo de encaje cubría parcialmente su rostro, pero a medida que avanzaba por el pasillo central, la luz de los vitrales iluminó sus facciones. Mi corazón dio un vuelco. No era la heredera Bonelmont. 15 años atrás, cuando yo empezaba mi carrera en Londres, mi mayor caso fue el de una mujer llamada Beatriz Sandoval. Beatriz había orquestado un esquema de estafas matrimoniales que terminó con el suicidio de un empresario textil y el robo de 5 millones de libras. Ella nunca fue capturada. Se decía que se había hecho varias cirugías plásticas y que había huido a algún lugar de Asia. Pero los ojos no se pueden cambiar por completo. Beatriz tenía una pequeña cicatriz casi invisible en el lóbulo de la oreja izquierda y una forma muy particular de parpadear cuando estaba bajo presión. Mientras pasaba al lado de mi banco, nuestras miradas se cruzaron por un instante. Vi cómo su pupila se dilataba. Vi el terror absoluto reflejado en sus ojos azules. Ella me reconoció. Sabía que la mujer que casi la mete en prisión en 2011 estaba sentada a 3 metros de ella. El resto de la caminata de Anastasia hacia el altar fue un desastre coreografiado. Su paso, antes firme y etéreo, se volvió errático. Vi cómo su mano, enguantada en seda, temblaba violentamente mientras sostenía el ramo de orquídeas blancas. Julián, ajeno a todo, la recibió con una sonrisa de adoración, extendiendo su mano para ayudarla a subir los últimos escalones. Pero ella no le devolvió la mirada. Sus ojos estaban fijos en el frente, pero su mente estaba claramente conmigo, unos metros atrás. Yo me mantuve inmóvil, observando cada detalle. Sabía que Beatriz, o Anastasia, estaba calculando sus opciones en tiempo real. Podía seguir con la farsa y arriesgarse a que yo hablara después, o podía intentar huir. Lo que ella no sabía era que yo no tenía intención de interrumpir el servicio de inmediato. Quería ver hasta dónde llegaba su audacia. El sacerdote comenzó con la letanía habitual. Habló del compromiso, del amor eterno y de la unión de dos almas. Julián estaba en trance, mirando a su novia como si fuera un milagro viviente. Sin embargo, cuando llegó el momento de los votos, el silencio se volvió denso. Anastasia, dijo el sacerdote, repite conmigo. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se giró levemente hacia atrás, buscando mi posición entre la multitud. Yo no hice nada, solo sostuve mi bolso y la miré con una calma gélida. Fue en ese momento cuando la fachada se rompió por completo. Ella sabía que mi presencia allí no podía ser una coincidencia. En su mente paranoica de estafadora profesional, yo era el agente del destino que venía a cobrar una deuda pendiente de 1 década y media. De repente, Anastasia se llevó una mano al pecho y soltó un sollozo ahogado que resonó en las bóvedas de la catedral. No puedo, susurró ella. Julián se alarmó, tomándola por los hombros. ¿Qué pasa, cariño? ¿Te sientes mal? Es la presión, respira. Los invitados empezaron a murmurar. No puedo hacer esto, repitió ella, esta vez más alto. Se arrancó el velo con un movimiento desesperado, revelando un rostro pálido y sudoroso que ya no parecía el de una modelo joven, sino el de una mujer atrapada. Se giró hacia Julián y, con una voz cargada de un pánico real, le dijo, lo siento, Julián. No puedo casarme contigo. Hay cosas que no sabes. No puedo estar aquí. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se dio la vuelta y empezó a correr por el pasillo central, con las faldas del vestido de novia ondeando como una bandera de rendición. Los invitados se pusieron de pie, en medio de un caos absoluto. Julián se quedó allí, en el altar, con los brazos extendidos hacia el vacío, con una expresión de humillación tan profunda que casi sentí lástima por él. Casi. Me levanté lentamente, siguiendo el flujo de gente que salía para ver qué ocurría. Julián salió tras ella, gritando su nombre, pero Anastasia ya se estaba subiendo al coche que debía llevarlos a la recepción. Le gritó algo al conductor y el vehículo arrancó a toda velocidad, dejando una nube de polvo y pétalos de rosa en la entrada de la iglesia. Julián se quedó parado en los escalones, rodeado de fotógrafos que disparaban sus cámaras sin parar. El gran éxito de su vida, la boda que debía consolidar su estatus social, acababa de convertirse en el hazmerreír de la ciudad. Me acerqué a él, abriéndome paso entre la multitud. Cuando me vio, su rostro pasó de la confusión a una rabia ciega. Tú, Ciseo. Tú le hiciste algo. La miraste de esa manera, la asustaste con tu presencia amargada. Arruinaste mi boda.
Lo miré a los ojos, con la serenidad de quien sabe la verdad. Yo no hice nada, Julián. Ella se fue porque sabe quién soy. Y lo que es más importante, yo sé quién es ella. Deberías agradecerme, aunque ahora no lo entiendas. La recepción fue cancelada, pero el caos apenas comenzaba. Julián, en un estado de negación violenta, me obligó a entrar en una de las oficinas laterales de la iglesia. Estaba fuera de sí, caminando en círculos y tirándose del pelo. Anastasia es una heredera. Su familia es dueña de media Baviera. ¿Quién te crees que eres para venir aquí a inventar historias?, gritaba, señalándome con un dedo tembloroso. Me senté en una silla de madera y saqué mi teléfono. Durante años, había guardado una copia digital de los archivos del caso de Beatrice Sandoval, no por obsesión, sino por esa manía profesional de no dejar cabos sueltos. Busqué la foto de la ficha policial de 2011. A pesar de las rinoplastias, el levantamiento de pómulos y el cambio de color de ojos, la estructura ósea era inconfundible. Le extendí el teléfono. Míralo tú mismo, Julián. Se llama Beatrice Sandoval. No es alemana, es argentina de nacimiento. Estafó a 3 hombres en Europa antes de desaparecer con millones de libras. Anastasia von Elmont no existe. Julián tomó el teléfono con manos torpes. Miró la pantalla durante un tiempo que pareció eterno. Vi cómo el color desaparecía de sus mejillas. No puede ser, esto es un montaje. Ella me mostró sus cuentas, me mostró fotos de su castillo. Fotos de un castillo que se puede alquilar por Airbnb, Julián, respondí con calma. Y cuentas que probablemente son pantallas de lavado de dinero. Te usó, Julián. Eras el puerto perfecto. Un hombre con mucho dinero nuevo, ansioso por estatus social y lo suficientemente vanidoso como para no hacer preguntas difíciles a una mujer hermosa que le decía lo que quería escuchar. Ella no te ama. Ella necesitaba un hombre respetable en este país para legalizar sus fondos y desaparecer de nuevo bajo una nueva identidad. Julián dejó caer el teléfono sobre la mesa, como si quemara. Se hundió en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Empezó a sollozar, pero no era un llanto de tristeza, sino de puro ego herido. Todo el mundo estaba ahí. Los inversores, la prensa, mis competidores. Me he quedado sin nada. Ella se llevó el depósito del castillo, se llevó las joyas que le compré para la ceremonia. Le di acceso a mis cuentas personales para los gastos de la boda. Me levanté y le puse una mano en el hombro, no por afecto, sino por humanidad básica. Julián, si te sirve de consuelo, ella no se fue porque yo hablara. Se fue porque sabe que si yo estoy aquí, la Interpol no tardará en llegar. Mi presencia fue el recordatorio de que su pasado siempre la alcanzaría. Ahora tienes 2 opciones. Puedes llamar a la policía y tratar de recuperar lo que puedas, o puedes quedarte aquí lamentando tu humillación mientras ella cruza la frontera. Julián levantó la vista, y por primera vez en años, vi al hombre que alguna vez amé, antes de que el dinero lo corrompiera. Se veía pequeño, asustado y profundamente ridículo con su smoking de diseño. Lucía, ¿por qué viniste? Podrías haberme dejado caer. Me porté como un idiota contigo. Sonreí con tristeza. Vine porque me invitaste, Julián. Y vine porque, a pesar de todo, no creo que merezca ser la próxima víctima de una asesina de reputaciones. Pero no te equivoques, no hice esto por ti. Lo hice por la justicia que quedó pendiente hace 15 años. Beatriz Sandoval me debe un caso cerrado. Julián asintió lentamente, tomando su teléfono de nuevo. Esta vez no llamó a Anastasia. Llamó a su abogado y luego a la policía. La boda del año se había transformado oficialmente en una investigación criminal internacional. Y yo, la exaburrida, era la única testigo clave. Las horas siguientes fueron un torbellino de declaraciones, sirenas y oficiales de policía de paisano moviéndose por el recinto de la iglesia. Julián estaba en una esquina, hablando con los investigadores, tratando de explicar cómo una mujer que supuestamente poseía tierras en Europa no tenía ni un solo documento de identidad real que él hubiera verificado personalmente. Yo me quedé fuera, observando el castillo alquilado desde la distancia. Sabía que Beatriz no se habría ido con las manos vacías. Era una profesional. Probablemente tenía una maleta lista y un pasaporte falso esperándola en algún lugar seguro. Pero había cometido un error, subestimar mi memoria.
Mientras los detectives revisaban las cámaras de seguridad, yo recordé un detalle del expediente antiguo. Beatriz siempre usaba empresas de transporte privado específicas, un patrón que repetía por comodidad. Hablé con el inspector a cargo, un hombre llamado Ramos que parecía impresionado por mis antecedentes. Inspector, no la busquen en los aeropuertos principales. Beatriz sabe que las fronteras se cierran rápido en estos casos. Busquen en los helipuertos privados o en los puertos pequeños hacia el sur. Ella tiene una red de contactos que data de sus años en Londres. Y verifiquen la empresa, Luxury Moves. Fue la que ella usó para traer sus supuestas pertenencias al ático de Julián. Ramos asintió y empezó a dar órdenes por radio. Julián se acercó a nosotros, luciendo completamente destruido. La policía dice que vació la caja fuerte de nuestra casa antes de ir a la iglesia. Se llevó casi 1 millón en joyas y efectivo. Lo tenía todo planeado, Lucía. La boda era solo la distracción final para que nadie notara que estaba empacando la vida. Lo siento, Julián, dije con sinceridad. Beatriz es un depredador. No eres el primero ni serás el último si no la atrapan. En ese momento, el teléfono del inspector Ramos sonó. Era una actualización. Habían localizado el coche de la novia abandonado cerca de un aeródromo privado a 30 kilómetros de la ciudad. Un helicóptero pequeño había despegado 10 minutos antes del hallazgo. Se nos escapó, dijo Ramos, frustrado. Pero yo no estaba tan segura. Inspector, ¿hacia dónde se dirigía ese vuelo? Los planes de vuelo de los helicópteros privados son obligatorios. Hacia la costa, pero puede cambiar de rumbo en cualquier momento, respondió él. Recordé entonces que Beatriz tenía fobia al mar abierto. Sus estafas siempre ocurrían en tierra firme, cerca de rutas de escape terrestres. No va al mar. Va a la frontera terrestre del norte. El helicóptero es solo para saltarse los controles de tráfico de la ciudad. Julián nos miraba como si estuviéramos hablando en otro idioma. Estaba procesando el hecho de que la mujer con la que dormía era una criminal de alto vuelo. ¿Cómo puedes saber tanto de ella?, preguntó, casi con miedo. Pasé 3 años de mi vida respirando su expediente, Julián. Sé que desayuna cuando está nerviosa y sé que nunca toma riesgos que involucren agua profunda. Esa mujer es metódica, pero predecible cuando entra en pánico. Gracias a esa información, la policía coordinó con las patrullas fronterizas. No fue una persecución de película, sino un despliegue logístico silencioso. 2 horas después, mientras Julián y yo tomábamos un café amargo en una comisaría vacía, Ramos entró con una sonrisa de satisfacción. La tenemos. Intentó cambiar de vehículo en una gasolinera cerca de la frontera. Tenía 3 pasaportes diferentes y una bolsa llena de diamantes que coinciden con los de tu caja fuerte, Julián. Julián se echó a llorar, esta vez de alivio, pero yo solo sentí un cierre. El caso de 2011 finalmente estaba terminado. Una semana después del desastre, Julián me pidió que nos reuniéramos en un pequeño café lejos de las miradas curiosas. Su nombre seguía en los tabloides, pero la narrativa había cambiado. Ya no era el triunfador, sino la víctima de una estafadora internacional. Su empresa había sufrido un golpe en la bolsa y muchos de sus nuevos amigos de la alta sociedad le habían dado la espalda. Cuando llegó al café, ya no vestía trajes de 3 piezas. Llevaba unos vaqueros y una camisa sencilla. Se veía cansado, pero más real. Gracias por venir, Lucía, dijo, bajando la mirada. Supongo que esta es la parte en la que me dices, te lo advertí, o te burlas de mi estupidez. Tienes todo el derecho. No vine para eso, Julián, respondí. Vine para ver cómo estabas. No soy una persona rencorosa, aunque tú creyeras que sí. Julián suspiró, revolviendo su café con melancolía. He perdido mucho dinero, pero eso no es lo peor. Lo peor es darme cuenta de que me volví a alguien que no reconozco. Te dejé porque quería una vida de escaparate, y casi me caso con un escaparate vacío que quería robarme hasta el alma. Anastasia. Beatriz, ella me decía que yo era especial, que merecía estar en la cima. Y yo me lo creí porque mi ego era más grande que mi sentido común. Olvidé que tú estuviste conmigo cuando no teníamos nada. Olvidé que el éxito que ella tanto admiraba lo construí sobre tus hombros. Lo escuché en silencio. Eran palabras que habría dado cualquier cosa por oír hace un año, pero ahora sonaban como ecos de una vida que ya no me pertenecía. El perdón es algo extraño,
A veces llega cuando ya no necesitas la disculpa. Julián, lo que pasó con Beatriz fue una lección dura, pero necesaria, le dije con suavidad. Buscabas algo que no existe, la perfección sin pasado. Todos tenemos cicatrices, todos tenemos una historia. Ella te vendió una fantasía porque sabía que odiabas la realidad. Julián asintió, con los ojos húmedos. ¿Crees que algún día podríamos intentar hablar de nuevo? No digo volver, sé que eso es imposible, pero me gustaría recuperar a mi mejor amiga. Lo miré fijamente y, por primera vez, fui totalmente honesta con él y conmigo misma. No, Julián. No podemos. La Lucía que era tu mejor amiga murió el día que me dijiste que yo no encajaba en tu estética. Lo que hiciste aquel día no fue un error, fue una elección consciente. Y lo que pasó en la boda fue solo la consecuencia de tus nuevas prioridades. Me levanté, dejando el dinero de mi café sobre la mesa. Julián se quedó allí, sentado, viendo cómo la mujer que lo salvó de la ruina total caminaba hacia la puerta sin mirar atrás. Salí a la calle y sentí el sol de la tarde en mi rostro. No sentía alegría por su dolor, ni triunfo por la caída de Beatriz. Sentía ligereza. Había hecho lo correcto, había cerrado un caso pendiente y había demostrado que mi valor no dependía de la aprobación de un hombre vanidoso. Julián tendría que reconstruir su vida desde los escombros de su orgullo, y Beatriz pasaría muchos años en una celda pensando en el momento en que sus ojos se cruzaron con los míos en aquella catedral. En cuanto a mí, seguía siendo la contadora aburrida, pero con la certeza de que mi integridad era el lujo más caro que Julián nunca pudo permitirse. Mi historia no terminó en un altar ajeno, comenzó el día en que decidí que yo era suficiente, con o sin invitación de boda. Un mes después de la detención de Beatriz Sandoval, la ciudad parecía haber pasado página, pero para mí, el aire todavía vibraba con las secuelas del escándalo. Los periódicos ya no hablaban de la boda del siglo, sino de los pormenores del juicio de extradición que se estaba gestando. Julián, en un intento desesperado por limpiar su imagen pública, me había enviado varios correos electrónicos pidiéndome que testificara a su favor como testigo de carácter. Quería demostrar que él también había sido una víctima inocente de una manipuladora profesional. Borré cada uno de esos mensajes sin responder. No era mi trabajo salvar su reputación. Mi trabajo había terminado en el momento en que Beatriz fue esposada en aquella gasolinera fronteriza. Sin embargo, recibí una citación que no pude ignorar. La fiscalía necesitaba mi declaración jurada sobre los eventos de 2011 para asegurar que Beatriz no pudiera salir bajo fianza. Regresé a la oficina de la fiscalía, el mismo edificio gris donde pasé tantas horas de mi juventud. El inspector Ramos me recibió con una carpeta nueva, más gruesa que la anterior. Lo logramos, Lucía, dijo con una sonrisa cansada. Gracias a tu identificación rápida, pudimos vincularla con otras 5 identidades falsas en 3 continentes. No solo estafaba maridos, estaba involucrada en un esquema de lavado de dinero para una red de casinos clandestinos. Julián fue solo el peón final de una partida mucho más grande. Me senté a revisar las fotos de los objetos incautados. Allí estaban las joyas que Julián le había comprado, brillando bajo la luz fluorescente de la sala de pruebas. Parecía maratijas sin alma ahora que sabía el rastro de miseria que las rodeaba. Firmé cada documento con una caligrafía firme, sintiendo como cada trazo de tinta era un clavo más en el ataúd de la carrera de Beatriz. Al salir de la fiscalía, me encontré con Julián en la acera. No me estaba esperando, o al menos eso fingió. Estaba allí por sus propios trámites legales. Se veía más delgado, sus ojos antes llenos de una ambición desmedida ahora solo reflejaban un vacío existencial profundo. Me han dicho que no vas a testificar por mí, dijo, sin rastro de la furia de hace semanas. Solo había resignación. No voy a testificar contra ti, Julián, pero tampoco por ti. Lo que pasó entre nosotros y lo que pasó con ella son 2 cosas distintas. Tú elegiste el camino que te llevó a ese altar, y las consecuencias de esa elección son tuyas, no mías. Él asintió lentamente, mirando sus zapatos de diseñador que ahora parecían fuera de lugar en esa zona de la ciudad. Tienes razón. Siempre la tuviste. He vendido el ático, Lucía. Voy a mudarme a una ciudad pequeña, a intentar salvar lo que queda de la empresa desde lejos. Aquí el nombre de Julián es sinónimo de, el tonto que casi se casa con una criminal. Le deseé suerte, pero esta vez fue de corazón.
No la suerte de quien quiere que el otro prospere, sino la suerte de quien espera que alguien finalmente aprenda su lección y deje de causar daño a los demás y a sí mismo. Lo vi alejarse, perdiéndose entre la multitud de gente que iba y venía del trabajo. Ya no era el gigante de la tecnología que me miraba por encima del hombro, era solo un hombre tratando de encontrar su sombra en un mundo que ya no le rendía pleitesía. Por mi parte, esa misma tarde decidí hacer algo que había postergado durante 10 años. Tomé los ahorros que había recuperado tras mi salida de la empresa de Julián y reservé un viaje a Londres. No para investigar, ni para buscar fantasmas del pasado, sino para caminar por las calles de Chelsea como una turista cualquiera, sin el peso de un expediente bajo el brazo. Esa noche, antes de empacar, saqué la invitación de boda que todavía estaba en el cajón de mi escritorio. El papel dorado ya no me causaba dolor, ni rabia, ni siquiera esa curiosidad punzante de investigadora. Era solo papel. Lo rasgué en pedazos pequeños y los dejé caer en la papelera. Mi historia no terminó con una boda perfecta, ni con un perdón cinematográfico, ni con una reconciliación que nunca fue necesaria. Terminó con la recuperación de mi propio tiempo. Al cerrar la maleta, miré mi reflejo en el espejo. Ya no veía a la mujer que no encajaba en la estética de alguien más. Veía a la mujer que supo reconocer el mal cuando se vistió de seda y que tuvo la fuerza de caminar sobre las cenizas de su propia traición para encontrar el camino de regreso a casa. La justicia, a veces, no es una sentencia judicial, es la paz de saber que, al final del día, tu verdad es la única que importa.